Hay veces que no me gusta usar esta ilustración, pero es muy cierta. Las personas creen que cuando hablan con Dios están orando, pero cuando Dios les habla le llaman esquizofrenia. ¿Por qué? Porque mucha gente no está esperando una respuesta de Dios y no está esperando una instrucción. La gente se ha acostumbrado a limitar a Dios a 3 respuestas: sí, no y tengo algo mejor para ti. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué momento Dios nos dio la autoridad de limitar su voz a 3 respuestas? Obviamente no es así, pero vamos a platicar de eso. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Y sí, ciertamente nos pasa todo el tiempo que nosotros no esperamos otra respuesta de Dios que no sea sí, no o tengo algo mejor para ti. Pero ¿sabe qué, amados? La verdad es que no tiene nada que ver con eso. Porque si usted se va sobre todo a los relatos del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que cuando los hombres oraban, lo primero que hacían era escuchar a Dios. Y yo siempre usaba este ejemplo antes de que muriera la reina Isabel de Inglaterra, porque es a la que mayor referencia tenemos. Si usted fuera invitado a conocer a la reina Isabel de Inglaterra, y usted aprende el protocolo, y usted aprende cómo se tiene que vestir, y usted aprende qué cosas sí puede hacer y no puede hacer, y usted llega delante de la reina Isabel de Inglaterra, que ya murió, que queda aclarado. Pero usted llega delante de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Quién habla primero? ¿Usted o ella? Y la respuesta por lo general siempre todo el mundo dice ella. Y cuando les pregunto por qué, dicen porque es la de mayor autoridad. Pues sí, claro. Si ella tiene mayor autoridad, obviamente habla primero. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, dice la Biblia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién habla primero? ¿Usted o el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y aquí es en donde se torna interesante, porque estamos usando esta semana esta ancla de Santiago 4:7 que dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Fíjese lo que quiere decir. Así que humíllense delante de Dios, entiéndanse bajo la autoridad de Dios, así como se entienden bajo la autoridad de la reina Isabel, etc., ¿no? Dice: resistan al diablo. Está diciendo: aguanten vara, todavía no hay nada que hacer allá afuera. Y por mientras ustedes se mantengan firmes, dice, el diablo huirá de ustedes. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14, cuando Dios nos habla de la armadura de Dios, lo primero que dice es: defiendan su posición. Está diciendo, ahí donde están, que nadie los mueva. Que es lo mismo que está diciendo en Santiago 4:7. Resistan al diablo. Y luego nos va hablando primeramente del cinturón de la verdad, de la coraza de la justicia, del calzado de la paz, del escudo de la fe, del casco de la salvación, de la espada del Espíritu. Pero aquí viene la parte más importante para mi gusto. Porque si ya nos pusimos la armadura, ahora ¿qué hacemos con ella? Y muchas veces la gente quiere salir a pelear. Recuerdo, y me causaba un poquito de gracia, había una iglesia que salían y se paraban frente a una catedral y cortaban el aire haciendo guerra espiritual. No es cierto, la Biblia no dice nada de eso. Aquí dice, en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, fíjense nada más, dice: oren al Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Le está diciendo, ahora que ya traes una armadura y ahora que ya resististe al diablo, lo primero que te toca hacer es escuchar. Orar, sinónimo de escuchar. Si nosotros no somos capaces de escuchar, porque piensa esto, Pablo usó como ejemplo y como ilustración a un legionario, ya le estoy cambiando el nombre, un legionario romano. Y lo primero que entiende un soldado es que lo más importante para guardar la vida de cualquiera es la obediencia y el orden. Entonces, si una persona que trae puesta la armadura de Dios no sabe escuchar, lo único que va a hacer es el ridículo y se va a avergonzar a sí mismo todo el tiempo. La Biblia nos habla de que Dios
quiere, y los veíamos en Santiago 4:7, dice, humíllense, o sea, sépanse bajo autoridad y escuchen. Y luego ya nos dice, ahora sí, resistan y todo lo que ustedes quieran. Y la armadura, lo único que hace es ponernos en la posición adecuada para recibir instrucción. Sin la armadura vamos a pasarla muy mal. Y vamos a pasar por procesos terribles, y vamos a pasar por pruebas terribles, y vamos a pasar por tentaciones terribles. La armadura está para cuidarnos. Pero el cómo usarla y el para qué usarla, ese es trabajo de Dios, y Él nos lo va a decir, y conforme sepamos escuchar y conforme sepamos obedecer, vamos a tener victoria. Y si no, pues vamos a hacer como dice el título de este podcast esta semana, vamos a ser solamente como soldaditos de plomo, muy bonitos, pero no hacen nada. Así que se lo dejo de tarea, nos vemos el lunes y que Dios les siga bendiciendo.